Buenas tardes desde M95 Televisión, en directo ahora a través de YouTube, y una semana más está, como no, pues para hablar de un libro que va a ser presentado el próximo jueves a las 7 de la tarde por el mismo autor, Marcelo Uguyo. Entonces, pues fue lo que América le debe a España. Ha escrito ya varios libros, me parece que es el tercero que lleva escrito. El hombre lleva una investigación de 30 años sobre todos estos temas hispanos para tratar de contrarrestar las mentiras que ha habido sobre lo que España hizo allí en Hispanoamérica. Entonces era muy importante tener por escrito y fundamentado todas estas cuestiones. Y hoy pues vamos a aprovechar aquí con un compañero rotario, Francisco Romero, que ha leído todos los libros de él y es un enamorado de la labor que hace esta persona, que es argentino, por España. Pues desde luego tenemos que defenderla y hay que llevarla a todos los foros. Hemos conseguido que el Ayuntamiento nos ceda la biblioteca Fernando Alcalá, en la calle Antonio Maíz, como sabéis todos, o la avenida Naveu, como le decimos todos, donde estaba ante el Museo del Mosaic, para esta charla el próximo jueves, día 26, a las 7 de la tarde, a la que todos estáis invitados y hasta llenar aforo, como se dice. Es un sitio emblemático, bonito, inaugurado con un edificio moderno, y donde podemos escuchar de la voz de Marcelo pues un poco las preguntas y lo que queramos sobre el tema. Francisco, bienvenido. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Qué opinas tú sobre la obra del amigo Marcelo? Pues don Marcelo Uguyo Moedo, para aquellos que no lo conozcáis, es un doctor en ciencia política por la Universidad de El Salvador, Buenos Aires. Es también magíster de Relaciones Internacionales por la Universidad de Ginebra, y también es graduado por la Universidad Diplomática, por la Escuela Diplomática de Relaciones Internacionales de Madrid. Es decir, estamos hablando de una persona que, como bien dices, con una labor docente y como autor de importantísimos libros ya por más de 30 años, y también con una persona que tiene una formación considerable a nivel nacional en su país de origen, Argentina, como en su país de adopción, que es España. Él siempre defiende que España es la madre patria de toda Hispanoamérica. En realidad, América y España siempre han sido una unidad. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, como bien apuntabas, se ha construido una leyenda negra, y esa leyenda negra lo que ha hecho es destruir ese vínculo de la madre con su hijo, ¿vale? Entonces, ¿quién se encargaban de realizar y llevar a cabo esa leyenda negra? Pues efectivamente los tradicionales enemigos de España, que han sido siempre los enemigos del catolicismo. La primera figura siempre ha sido Inglaterra, abanderado de la reforma anglicana, y luego los seguidores holandeses y, curiosamente, también franceses por esa competencia que siempre le ha supuesto, en detrimento de su poder, la presencia de España a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, situados un poquito, el libro analiza perfectamente, además lo hace desde un aspecto macroscópico a centrar el asunto concretamente de lo que realmente América le debe a España, y inicia el asunto por el análisis de ese gran trípode que es la civilización occidental, que es la filosofía griega, el derecho romano y la religión cristiana. Sin ese trípode no se entiende no ya Europa, España, sino América, porque
de alguna manera es lo que nos diferencia a lo largo de la historia de culturas como la islámica o culturas como la asiática, más propensas al aspecto filosófico que al aspecto puramente de la revelación divina, y con su trayectoria cultural distinta completamente a la nuestra, ¿no? Entonces, una vez que analiza este trípode, desciende a lo que es España. España se forja contra el Islam, paradojas de la vida, es decir, aquello que fue el gran enemigo de España desde el 711, cuando desembarcan en lo que es actualmente la laguna de la Janda, en la barca de Vejer, entraron allí, ahora está disecada, pero allí es donde se inicia la invasión. Se observa un país desmembrado, desunido, con una clase política corrupta, una iglesia desorientada, y bueno, esta situación nos es familiar ahora con lo que estamos viviendo, ¿no? Lamentablemente, y es donde el Islam entra e impone su verdad. La verdad del Islam es completamente distinta a la verdad del cristianismo. Entonces, desde esos postulados, y una vez que se culmina el proceso de reconquista, los reyes católicos, como es bien sabido, apuestan y financian el viaje de Cristóbal Colón a las Indias, lo que luego resultó ser América, por Américo Vespuccio. Hasta eso nos robaron. No, y es gracioso porque me contaba el otro día cuando Bárbara y otras amigas hicieron el desfile de la hispanidad allí en Nueva York, que se celebran 2 días distintos. Uno, el de Américo Vespucio, y otro, el de la hispanidad de España, ¿no? O sea, todavía mantienen esas 2 diferenciaciones, incluso pasados los años, por esta influencia de leyenda negra, que a todos, pues desgraciadamente, no las dijeron durante muchos años, y nosotros, como todo lo que te repiten, todas las mentiras, que ya estamos acostumbrados ahora, te las repiten tantas veces que termina siendo verdad, tantas mentiras, y pues tenemos acostumbrándonos ya a ese tipo de verdades. Entonces, la verdad es que el trabajo que ha hecho Marcelo es darnos a conocer la verdad real. ¿Con qué? Con muchos datos, porque nada más que tiene que hacer lo que ha hecho este hombre, el patrimonio español que hay allí, que no se lo trajeron los barcos para acá, que son las catedrales, los conventos, los hospitales, todo el diseño total español. O sea, parece que estás viendo cualquier parte de España cuando ves esos monumentos que están allí perennes. Luego es una realidad. ¿Cómo vamos a hablar de que vamos allí a matar gente? Es lo más lejos del tema. Quizás si matamos a alguien es a todos los que mataban a los demás. O sea, los caníbales que se comían a los suyos, y los nuestros lo que querían, pues que no se comieran a las personas. Desde la forma de la civilización, pues llevar la civilización, la buena costumbre, como una provincia más de España. No como un sitio al lado, sino una provincia más. Se tenía como tal provincia. De hecho, nosotros desde la Real Maestranza, Felipe V crea la provincia de ultramar en Cuba, y lleva allí a los mismos caballeros que tiene en España, sea Ronda, Sevilla, cualquiera de los sitios de España, la Real Maestranza, pues crea la Real Maestranza de ultramar precisamente para esos países que están en ultramar, teniéndola como una provincia más nuestra. Y así se trató a América, no de otra forma, ¿verdad, Paco? Efectivamente, has puesto tú el dedo en la llaga. Es el legado cultural, es decir, la realidad habla por sí misma. Estamos hablando de catedrales, estamos hablando de universidades, de infraestructuras, ciudades enteras. Cuando se funda la Universidad de Harvard en Estados Unidos, nuestras universidades ya llevaban cerca de 300 años funcionando en América, es decir, por ponerte ese ejemplo, ¿no? Y efectivamente, esa labor
no solamente es administrativa, es decir, en esa dualidad que identifica la civilización occidental, está también la labor del cristianismo, en este caso la labor de la Iglesia Católica, ¿no? Con la evangelización. Es decir, al indio no se le considera un esclavo. El indio es un ser igual a nosotros. Esto fue promovido por la reina Isabel la Católica, que nadie a lo largo de la historia ha sabido reconocerle esa gran defensa de la igualdad del indio, del diferente. Cuando en Estados Unidos se pone fin a la segregación racial en 1960 y tantos, ya en territorios españoles llevamos 460 años defendiendo la igualdad del prójimo. Y además evita y promueve que se le esclavice y se le castigan a aquellos que se le ocurren desobedecer. Y la Iglesia en ese sentido es enormemente importante. Está la figura en la actual California de Fray Junípero de Serra, que es el padre de los indígenas y está así reconocido. Tenemos también a Fray Bartolomé de las Casas, y luego tenemos más al sur, tenemos las reducciones jesuíticas, que eran poblados que los jesuitas protegían de las malas prácticas que algunos realizaban para evangelizarlos e integrarlos en la sociedad. Es muy interesante, pero luego, claro, no solamente de la capacidad de hacer vive el hombre, también está la revelación, y hay un hecho fundamental a lo largo de la historia de la América, y es cuando a Juan Diego se le revela la Virgen de Guadalupe. Esa revelación, esa aparición que luego se presenta al obispo, fue un hito fundamental. Es decir, llega un momento en que la Virgen María se presenta su imagen en un ayate, que es un poncho, ¿vale? Y ahí se representa a sí misma, curiosamente, con determinados, decoraciones o signos que son muy familiares para el indio, ¿vale? Y el indio identifica, sin que nadie le tenga que explicar absolutamente nada, que esa tiene que ver con él. Y eso fue un motor formidable para la evangelización. Sin la emperatriz de las Américas, sin esa aparición a Juan Diego, que era un indígena, que se llamaba, lo he apuntado aquí porque es muy, muy complicado el nombre, es Cuataltuc-Mouac. Sí, bueno, los nombres aztecas. Claro, pues este señor es quien al obispo de Zumárraga, creo que recordar que era, se le presenta la imagen, y además es curioso, cuando esta imagen ha sido analizada a nivel microscópico, recoge en sus ojos la imagen, y aparecen las imágenes reflejadas de aquellos que estaban presentes en el momento de la aparición. Es impresionante. No, me han dicho que han querido imitar, muchas veces ha imitado ese cuadro, se ha querido hacer, y desde luego no han logrado nunca poder transmitir la realidad del cuadro y la verdad de lo que hay detrás de ese primitivo cuadro, viéndose, como tú dices, en los ojos de la Virgen, reflejado pues las personas que estaban en ese momento de la aparición. Y efectivamente ha sido un tema clave, y los que hemos ido algunas veces a México vemos ahí cómo la Virgen de Guadalupe en esa catedral, pues es que sigue habiendo promesas y adoraciones hasta el día de hoy. Ha seguido esa devoción mexicana hacia su Virgen, que, como tú bien dices, subieron a hacerla que fuera morenita y tuviera la misma piel que tenían los nativos de la zona, ¿no? Con lo cual la hicieron más suya, ¿no? Fue un hecho importante en la historia de América, mezclado pues con todas las cosas que de verdad se hacían. Catedrales, hospitales, no se llevó solo la cultura, sino todo el tema que se conocía de la medicina, pues se llevó para ayudar a las epidemias que había allí, que moría la gente como chinche. Pues todo eso, esa labor pues fue española.
¿qué más podemos recordar del amigo Marcelo? Porque todo esto que estamos diciendo no son cosas que ya sabemos, pero que gracias a Marcelo Gullo, en que ya el libro anterior me parece que se llamaba La Patria, y desde luego el hombre le ha costado mucho, 30 años de trabajo, hasta que le han tratado de reconocer con todos los títulos que tiene y habiendo sido perseguido, porque una persona que ha sido perseguido por decir la verdad, luego la verdad le molestaba a alguien, ¿verdad? Así es. La verdad, aunque dicen que no necesita defenderse porque es profusa, hay que manifestarla, y una vez que la manifiestas es verdad que es incontestable. Volviendo al tema del libro, luego en otro apartado analiza la cuestión de América del Norte. Es decir, está la paradoja que, habiendo nosotros promovido, defendido con nuestro dinero, con nuestra sangre, la independencia de Estados Unidos frente al inglés, donde un malagueño de Macharabiaya, en Bernardo de Gálvez, que además tiene descendencia aquí en Marbella, este señor fue fundamental porque ayudó al propio George Washington a obtener esa independencia frente al inglés. De todos es conocida yo solo, ¿no? su lema, ¿no? De cuando se remonta el Mississippi, rompe las defensas y es capaz de en esa batalla de Pensacola dar un giro inesperado al sector rebelde, que es el de las colonias americanas, que ahí sí había colonias. En la parte española, como tú bien has apuntado, no había colonias, había una nueva España, una nueva Granada o un virreinato, es decir, había una presencia del rey de España en territorio español, ¿de acuerdo? Entonces es curioso y paradójico, porque esos mismos que obtienen la independencia gracias a la labor de España, y así es reconocida finalmente hoy con un retrato en el Capitolio de Bernardo de Gálvez y otro de Fray Junípero de Serra, ahora está empezando a reconocerse esa gran aportación de España. Son los dos únicos, digamos, en el salón ese, son los dos únicos retratos donde aparece por duplicado un nacional extranjero. En este caso es el mallorquín Fray Junípero y el malagueño Bernardo de Gálvez. Pues yo decía que la paradoja es que cuando Estados Unidos obtiene la independencia de Inglaterra, su labor es fundamental y su visión es enorme y tremenda, y empieza a comprar territorios, y aquellos que no son comprados a invadirlos y a declararle la guerra. Esto fue lo que ocurrió cuando México se independiza de España, y lo que pasa a ser es un país de igual a igual con España a un país subordinado a Estados Unidos, y llega a perder un 60% del territorio que resultó ser México cuando España deja de ser influyente o deja de tener, digamos, posesión de ese territorio. Estamos hablando de estados como California, Nevada, Utah, Wyoming, Kansas, Colorado, Texas. Es decir, estamos hablando del 60% del territorio, lo cual, para que nos hagamos una idea, es una situación brutal. Bueno, pues con las leyes o el plan Poinsett se pretende invertir toda presencia o toda influencia española. ¿Y cómo lo hacen? Atacando aquello que realmente identificaba a México y al resto de Hispanoamérica, el hecho religioso, el catolicismo. Por eso son prohibidas las manifestaciones católicas y acaban con las guerras cristeras, porque por ley se acaba prohibiendo el cristianismo en México. O sea, lo cual eso es una barbaridad. Lo que no se ha conseguido, nunca se ha tolerado en España, sino que se ha ido hacia una aconfesionalidad. Es verdad que a veces hasta una situación de laicismo, incluso violento, pero nunca por ley, que deriva en la guerra civil, ¿no? Con esa tensión con el hecho religioso español, y que luego
con la victoria del bando nacional, pues se acaba restableciendo esa línea cultural, religiosa y monárquica, ¿no? En el 70 y 78, ¿no? Pues en México no ocurre eso, hasta que finalmente hay una serie de pactos, se ve que es imposible luchar por más tiempo con ese hecho que tiene el mexicano en su corazón, en lo más profundo, y en esa volvemos otra vez a la influencia de la Guadalupe, ¿no? Sí. De la Virgen de Guadalupe. Entonces, te quiero decir con eso que los americanos bien se encargaron de combatir aquel hecho diferenciador frente al anglosajón, que es protestante, anglicano o simplemente reformista, ¿no? O sea, están los presbiterianos, los baptistas, los mormones. Bueno, pues todo eso fue España. Y eso es lo que te puedo añadir respecto a este apartado. Luego, el profesor Marcelo Gullo Moedo despide su libro con un epílogo y dice que los peligros que ahora acechaban a América ahora están en España. Él ve con tristeza, pero no con desesperanza, esta descentralización desbocada, este ataque periférico a la unidad nacional de nacionalismos y esta pleitesía que se le rinde desde el propio gobierno con tal de permanecer en el poder por parte de determinados partidos políticos a esos partidos nacionalistas, ¿no? Y bueno, pues pese a todo, aquí estamos, es decir, tenemos la figura de un rey, tenemos un tribunal constitucional y tenemos una serie de instituciones que tendrán que pronunciarse sobre esta situación inédita en la historia de España, por lo menos en siglos. Yo me acuerdo ahora, cambiando un poco de rumbo, porque en un momento determinado, cuando se decide la Catedral de Málaga, la Manquita, de intentar de recaudar fondos para hacer la torre que se dejó sin hacer, entonces en los archivos se ve que el dinero que se iba a emplear para esa segunda torre en la Catedral de Málaga se empleó en Estados Unidos para ayudar a la independencia y a echar a los ingleses de allí. Entonces llegamos a mandarle una carta a la Embajada de Estados Unidos de parte de la Plataforma de Empresarios de la Costa, pidiéndole a Estados Unidos que en correspondencia ayudara a la reconstrucción de la segunda torre de la Catedral de Málaga. O sea, que no fueron solo los hombres españoles, Bernardo de Galvez y otros, sino también el tema económico. La Iglesia donó ese dinero porque era urgente el tema de la liberación de Estados Unidos. Luego se ha demostrado la buena fe de España en cada momento a cambio de nada, porque en ese momento no estaba trayéndose nada ni haciendo nada, nada más que estaba viendo la salud de la población de aquella, de lo que estaban pasando con la esclavitud y con lo que estaban queriendo, ¿no? Luego yo creo que España ha estado siempre en cada momento en América que han necesitado los americanos, y no lo contrario como la leyenda negra pues quería imponernos, ¿no? Hemos dicho y repetido que eran provincias españolas y no colonización española. Luego eso hay que recalcarlo, a ver si la gente se termina sabiendo la verdad y no manteniendo todavía en la mente esos periodos raros de otras potencias como Inglaterra, ¿no? Efectivamente, al final hay que terminar con un mensaje de esperanza. España somos nosotros, España será lo que nosotros queramos, y por mucho que otros la quieran atacar, siempre son minoría. La mayoría silenciosa siempre está ahí. Al final, a lo largo de la historia se ha visto que España perdura, pese, como decía el canciller Bismarck, decía que España es el país más formidable y más poderoso del mundo, puesto que pese a que los españoles han pretendido destruirla, jamás lo han conseguido. Pues yo creo que con eso nos tenemos que despedir, ¿no? Que con esa mayoría silenciosa que todos representamos, o casi todos, mientras que nosotros no dejemos nuestro brazo a torcer y las instituciones si fallan, como fallaron por ejemplo en la época de Napoleón, cuando nos impusieron un rey extranjero, lo que se levantó fue el pueblo. El pueblo. Falló la monarquía, falló la Iglesia,
Falló parte de la sociedad, falló parte del ejército, pero el pueblo se levantó. Y eso es lo que nos tenemos que quedar, que si es necesario, pues volveremos a hacerlo. Muy bien, Paco, yo creo que ha quedado muy claro el espíritu de Marcelo Gullo en todas sus publicaciones, las ha resumido de una forma perfecta, hemos puesto en guardia a la gente de qué puede pasar en el futuro si no tomamos protagonismo en nuestra España. Pues la unidad es muy importante, porque cuando la unidad de España se pierde, se ha perdido todo, y eso no es irrenunciable por parte de todo el mundo, y no podemos lograr que una autonomía se aproveche más que otra cuando somos todos iguales ante la ley, y esa igualdad no se puede dejar de hacer, y es incomprensible que muchas autonomías gobernadas por el mismo partido PSOE pues coja y se esté calladita cuando le están quitando parte de la tarta de esa autonomía para llevársela a otra que chilla más. Y entonces, como estos no chillan, pues a quitárselo. Hay que pensar mucho siempre por el bien común de todos, la igualdad entre todos los españoles, y os recuerdo que el próximo jueves a las 7 de la tarde en la biblioteca Fernando Alcalá, ahí en la avenida Naveo o avenida Antonio Maíz, el profesor Gullo nos hablará de este último libro, Lo que América debe a España. Y ahí está el libro en pantalla, y tendremos mucho gusto de que vayan, porque la entrada es libre. Por curiosidad pues podéis ir y empaparse o preguntar al profesor lo que queráis. O sea, si tenéis otra teoría, pues hablando se entiende la gente, y lo que hay que hacer es ir, y de esa forma pues contrastamos conocimientos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana, que nos veremos en nuestro programa La Otra Cara de Marbella. Gracias a todos, gracias Paco por haber aceptado venir a hablar del tema. Gracias a vosotros. Muy bien.